Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a introducir un tema de máquinas eléctricas que se llama el autotransformador. ¿Qué es el autotransformador? Bueno, un autotransformador es una máquina eléctrica similar a un transformador convencional, con la diferencia de que este autotransformador solo posee un devanado único alrededor de un núcleo ferromagnético. En esta imagen podemos ver un autotransformador trifásico. Si quisiéramos ver un autotransformador monofásico, es solo una columna de estas, que la columna es el núcleo ferromagnético y alrededor del núcleo solo está un embobinado, un devanado. Eh, Tenemos diferentes tipos de autotransformadores. Se clasifican por su construcción y por la tensión de salida. En la construcción se dividen todavía en dos. El primero es con un devanado continuo, con las tomas extraídas en puntos convenientes determinados por el voltaje secundario deseado. Y el otro es con dos o más bobinas distintas que están conectadas eléctricamente para formar un devanado continuo. Eh, en el otro tipo de autotransformadores es por la tensión de salida y se dividen en autotransformadores variables monofásicos y en autotransformadores variables trifásicos. Algunos usos de los autotransformadores es arrancar motores de inducción y motores síncronos. Se utilizan para dar pequeños impulsos a la distribución de cable, compensando las caídas de voltaje. También se utilizan como regulador de voltaje en los sistemas de distribución rural donde las distancias son largas. Se pueden utilizar autotransformadores con relaciones alrededor de 1 a 1 con el objetivo de compensar las apreciables caídas de tensión en los extremos de la línea. Esto para aprovechar la multiplicidad de tomas para variar la tensión de alimentación. Y otra, otro uso es que se utilizan en el sistema de transmisión y de distribución. En los diagramas eléctricos del autotransformador, elevador y reductor. Bueno, tenemos aquí en la primera imagen de la superior izquierda, tenemos un transformador conectado de forma convencional. Tenemos aquí en el devanado primario, sabemos que se conecta directo a la fuente de tensión, y en el devanado secundario es donde tenemos la salida. Aquí está denotado por la letra BP, que significa voltaje primario, y BS, que es voltaje secundario. En la imagen de la derecha superior tenemos una conexión de un autotransformador elevador. A diferencia de la primera conexión convencional, tenemos que los devanados, el primario y el secundario, están conectados en serie. Es por eso que aquí se denota como voltaje en serie. Y común es porque la bobina de la conexión es la misma que la bobina eh, donde se suministran los voltajes. En la imagen de abajo, en la izquierda, tenemos la conexión de un autotransformador reductor. A diferencia del elevador, este es para reducir el voltaje. Es por eso que aquí en la entrada tenemos VH, que es un voltaje alto, y en la salida tenemos un voltaje bajo, un VL, por la denotación en inglés de voltaje low.
Tenemos algunas ecuaciones para describir el autotransformador. Tenemos ecuaciones para las relaciones. La relación se puede encontrar con los voltajes, dividiendo el voltaje común entre el voltaje en serie, o de igual forma con el número de vueltas en el común entre el número de vueltas de la bobina en serie. También podemos encontrar la relación de un autotransformador con el número de vueltas o el número de espiras por la corriente. En este caso, la corriente del común. O también se puede encontrar por el número de vueltas en la bobina en serie multiplicada la corriente en serie. También tenemos ecuaciones para los voltajes y se sabe que el voltaje low va a ser igual al voltaje común. Esta fórmula es para encontrar el voltaje elevado en un autotransformador elevador. Esta de igual forma y esta la podríamos usar para encontrar el voltaje en un autotransformador reductor. Solo despejamos esta VA, que es voltaje en el primario, y solo nos quedaría BL. También tenemos ecuaciones para corrientes, igual muy similares a las de voltaje. Tenemos igual los subíndices LC y SE. Ya lo mencionamos, que L es low, C es de common y S es de serie. Igual aquí tenemos una corriente primaria, para no confundir términos. Igual tenemos ecuaciones para determinar la corriente en la potencia. Esta potencia es solo para las pérdidas del autotransformador. Y bueno, los subíndices son los mismos, a diferencia de esto, que dice S subíndice sal, que quiere decir la potencia de salida. En Sn es la potencia de entrada y otra letra que no habíamos mencionado es Sd, que es la potencia en el devanado. Algunas ventajas de un autotransformador es que el tamaño del núcleo es más pequeño, son más livianos, tienen menos pérdida de potencia, son baratos, menos corriente para generar flujo en el núcleo, generan más potencia, resulta más fácil su construcción, es solo un embobinado, se emplea menos cobre para su construcción, tiene menores reactancias de dispersión, es más fácil el transporte, obviamente, porque son más livianos, disminuye la corriente al vacío y mejora de la refrigeración. Todas estas ventajas son en cuanto a su construcción, porque como habíamos visto, solo es un núcleo que está enrollado de cobre. Es por eso que son más pequeños, son más livianos, más baratos. También tenemos algunas desventajas del autotransformador y algunas de ellas es que colocan las tomas en baja tensión, requiere de tomas que estén dimensionados para más corrientes. Tener una impedancia reducida, en caso de un cortocircuito, las corrientes serán muy altas. No tener el aislamiento entre la entrada y la salida, lo que lo vuelve inseguro en cuando empieza a operar. Ahora vamos a realizar algunas conexiones del autotransformador utilizando un software que es el software Multisim.
Vamos a abrir vamos a abrir el software y compartimos pantalla. Bien, tenemos aquí el software ya abierto. Tenemos aquí algunas fórmulas. Tenemos aquí la fórmula del voltaje de salida, el voltaje high. Y bueno, vamos a iniciar con la conexión de un autotransformador elevador. Utilizamos aquí el transformador 1P, 1S, que quiere decir un núcleo primario y un núcleo secundario. También vamos a necesitar una fuente de alimentación, en este caso una de corriente alterna y una referencia a tierra. Y es todo lo que vamos a ocupar. Bueno, las conexiones de nuestro autotransformador elevador nos decía, volvemos a la parte que nos daba la conexión. Y aquí dice que las dos bobinas van conectadas en serie. Estos puntitos de aquí hacen referencia a la polarización de un transformador. Entonces, tenemos que la bobina primaria va a ir conectada a la fuente, pero a la vez va a ir conectada en serie con el embobinado secundario, y la salida va a ser de la parte positiva del transformador secundario con la parte negativa del transformador primario. Regresamos a nuestra ventana de multisim, y la parte positiva del transformador va a ir a la parte negativa, pero a la vez la parte positiva del embobinado primario va a ir a la fuente. La parte negativa va a ir conectada a la parte negativa del transformador, va a la parte negativa de la fuente, y ya. Ahora lo que vamos a hacer, va a hacer unos cálculos para encontrar el voltaje de salida. Usando nuestra fórmula que ya anteriormente vimos, tenemos que el voltaje C, que es el voltaje común, va a ser igual al voltaje L, o sea, al voltaje en la entrada. Entonces, el voltaje en la entrada son 20 volts más la relación de espiras. No la conocemos, pero conocemos la relación que hay en el transformador. Y nuestra relación nos dice que existe una bobina, existe una espira en la bobina serie por cada 10 vueltas en la bobina común. Esa es solo la relación, que va a multiplicar al voltaje low. Y el voltaje low, por las ecuaciones que anteriormente vimos, sabemos que el voltaje low va a ser igual al voltaje común. Entonces, haciendo las cuentas, tenemos que el voltaje
va a ser igual a una décima parte de 120, que serían 12. 12 más 120 son 132 volts. Esto lo vamos a comprobar con un par de multímetros. Ocupamos un multímetro en la entrada. Bueno, aunque en la entrada sabemos que es 120 volts, pero aún así vamos a colocar un multímetro. Y otro multímetro que nos va a indicar el voltaje en la salida. El voltaje se medía, que era la parte positiva del embobinado secundario y la parte negativa del embobinado primario. Colocamos nuestros multímetros en voltaje, pero ojo, aquí vamos a medir voltaje senoidal, lo cambiamos, no es continuo, e iniciamos la simulación. Y bueno, el voltaje de entrada sabíamos que es 120 por la fuente, pero lo que nos interesaba era encontrar el voltaje en la salida, que es 132. Y por nuestras fórmulas encontramos exactamente el voltaje. Ahora la segunda simulación es ahora con un voltaje reductor. Quitamos las conexiones. Empezamos a quitar todas las conexiones para iniciar nuevamente de cero y hacer las conexiones porque son conexiones diferentes. Entonces volvemos a nuestro esquema, a nuestros diagramas, y tenemos que aquí es al revés. El voltaje de entrada va a ser un voltaje alto y el voltaje de salida va a ser un voltaje pequeño. Al parecer tenemos la misma conexión en serie, en donde el voltaje de salida se va a medir entre la terminal de la parte positiva del núcleo primario, bueno, del embobinado primario, y la del secundario. Aquí solo cambiarían el lugar de la fuente y el de la salida. Entonces regresamos a nuestra ventana de multisim para realizar la simulación y realizamos la conexión. Es similar que la de un reductor, efectivamente, pero a diferencia de que la alimentación es al revés. Hace rato en esta parte medimos el voltaje de salida y ahora va a ser el voltaje de entrada. Ahora el voltaje que vamos a medir va a ser aquí. Este es el voltaje de salida y tenemos obviamente el voltaje de entrada, que ya lo conocemos. Esta vez no vamos a realizar esa medición, pero sí vamos a poner nuestra referencia a tierra. Recordemos que la referencia a tierra es en la parte negativa. Bien, antes de iniciar con la simulación, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el transformador
elevador. Vamos a obtener primero por cálculos y ya después lo verificamos con la simulación. Entonces el voltaje bajo, el voltaje de salida, va a ser igual, revisando nuestras ecuaciones de hace un momento, dijimos que podríamos ocupar esta, pero despejando al voltaje, al voltaje primario, que es el subíndice A. Entonces, volvemos a nuestra pestaña a nuestra ventana de Multisim para realizar los cálculos y posteriormente la simulación, como ya habíamos mencionado. Entonces dice que es el número de vueltas de la bobina común entre el número de vueltas de la bobina serie más más el número de vueltas en la bobina común, y esto va a multiplicar al voltaje A, que en este caso es el voltaje primario. Tenemos que entonces el voltaje L va a ser igual a, como lo mencionamos hace en la práctica, en la simulación anterior. No conocemos el número de espiras, pero conocemos la relación. En este caso sería el número de vueltas del común. Guardamos la misma relación. Entonces, usando la misma analogía, tenemos que el número de vueltas en el común son 10 vueltas por cada vuelta en el embobinado serie. A esto le vamos a sumar a las vueltas en el común y va a multiplicar al voltaje primario. El voltaje primario es igual al voltaje de entrada. Haciendo los cálculos ya en una calculadora, obtenemos que el voltaje es igual a, no sé si se puede ver ahí, pero son 109.09. Entonces el voltaje low va a ser igual a 109.09. Ya teniendo el resultado matemáticamente, por decirlo así, lo vamos a comprobar mediante la simulación. Este no es necesario conectarlo porque sabemos aquí por esta etiqueta que el voltaje son 120. Entonces abrimos la ventanita para medir un voltaje, iniciamos la simulación y efectivamente tenemos 109.09 volts, lo que en nuestros cálculos tuvimos 109.09. Son unos decimales menos, pero en sí son despreciables, no tienen demasiada importancia. Bueno, ya hemos explicado un poco sobre lo que es el autotransformador, algunas aplicaciones del autotransformador, las ventajas y desventajas del autotransformador. Hemos visto los diagramas, hemos visto las ecuaciones que se utilizan
y hemos visto las simulaciones y los cálculos de un autotransformador reductor y de un autotransformador elevador. Y utilizando las ecuaciones y la simulación obtuvimos los mismos resultados. Entonces las ecuaciones nos sirven perfectamente para encontrar los valores de voltaje, los valores de corriente y los valores de potencia. Y hasta aquí, este video es el final.